Muy buenas noches, queridos hermanos, espero que estén bien. El día de hoy estamos empezando este nuevo capítulo 20 del libro de Mateo. Nos faltan solamente 8 capítulos y ya terminamos este libro. De manera, como les decía en el anterior video, de que a veces uno quisiera que pase rápido este estudio, pero a medida que va aprendiendo, no quisiera tanto que acabe tan rápido, porque conoce y está aprendiendo y el Señor nos ayuda a poder mostrarnos muchas cosas que tal vez antes que hemos leído así ligeramente se nos pasó de vista, pero ahora que uno lo lee con más detenimiento, con más detalle, el Señor enriquece nuestras vidas y nuestras almas. Así que el día de hoy vamos a empezar este capítulo 20 y vamos a hablar acerca de la parábola de los obreros de la viña. Esta parábola, por si acaso, es como una explicación por lo que Jesús dijo en el capítulo 19, versículo 30, cuando termina ese capítulo 19, donde dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Cuando Jesús les dice a sus discípulos que cualquiera que deje casas, hermanos, mujer, hijos o lo que sea por causa de mi nombre, va a recibir 100 veces más en esta vida, pero también heredará el reino de los cielos. Pero tranquilo, porque puede que corran el peligro de estar sirviendo al Señor solamente por lo que el Señor da y no por lo que el Señor es. Hay gente, y a veces podemos correr el riesgo de estar queriendo servir al Señor solamente porque vamos a recibir recompensas y no por amor a nuestro Salvador. De manera que el Señor nos va a mostrar en esta parábola. Es un poquito larga, pero es muy interesante. ¿Saben que nos vamos a dar cuenta de cuán ingratos somos cada uno de nosotros, todos, absolutamente todos? Vamos a empezar entonces, capítulo 20 de Mateo, versículo 1 en adelante, que dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana, muy de mañana, a contratar obreros para su viña. Este hombre era un padre de familia muy adinerado porque no solamente era dueño de una viña, sino también seguramente era dueño de una estancia, es decir, en una finca siempre ahí está la casa del patrón del dueño. Bueno, resulta que no mandó el dueño a su mayordomo, tal vez tenía siervos, seguramente tenía siervos, pero no, él fue en persona a contratar a los obreros para su viña, para que trabajen en su viña, seguramente tal vez no sé si para cosechar, pero sí para trabajar la viña. De manera que se levantó temprano. Ahora hay que entender algo. En ese tiempo, el horario de trabajo era no como ahora de 8 horas, no como hoy de 8 horas, sino en ese tiempo el trabajo era de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces 12 horas de trabajo era el trabajo normal, el jornal, por así decirlo. Ahora, ¿cuánto se pagaba? Generalmente, ya habíamos aprendido en la parábola de los dos deudores, que lo que se pagaba por un jornal de trabajo generalmente era un denario. Un denario era algo que recibían, era algo normal, era como que aceptado en ese lugar, era aceptable, era justo. Un denario por un día de trabajo. Bueno, 12, no se olviden que el trabajo duraba 12 horas. Se pagaba lo más justo y normal en esa época, era un denario por cada día trabajado. Eso era algo normal. Entonces ese hombre, el dueño de la viña, se levanta temprano y dice el texto que va a buscar obreros para su viña. Seguramente se levantó a las 5 de la mañana y tal vez entre eso, antes de las 6, empezó a buscar obreros. Dice el versículo 2, y habiendo convenido, es decir, entrando de acuerdo con los obreros en un día, o mejor dicho, en un denario al día. Bueno, quedaron de acuerdo, seguramente hablaron y dijeron, les voy a pagar por un jornal lo que generalmente se paga a todos los obreros. Un denario por día. Entonces quedaron de acuerdo. Había un contrato, no sé si escrito, pero por lo menos un contrato verbal de un denario por un día de trabajo. Los envió a su viña. Versículo 3 dice, saliendo cerca de la hora tercera del día. Ahora, aquí es lo interesante.
interesante es que en esta época se podía contar o se contaba las horas muy distintas a la nuestra. Como empezaban a las 6 de la mañana, el horario de trabajo, entonces era la primera hora, ¿no? Como empezaban de 6 de la mañana a 6 de la tarde, casi de la noche, entonces se contaba de 6 a 7, por ejemplo, la primera hora y así sucesivamente hasta llegar a las 6 de la tarde. Entonces las 6 de la tarde era las 12 horas en el horario laboral, son las 12 horas. Entonces vamos a ver que se está utilizando este formato de contar los horarios en esta parábola. Por eso dice, versículo 2, ya hemos leído que dice, habiendo convenido con los primeros obreros en un denario al día, los envió a su viña, que era algo normal, habían quedado un acuerdo. Ahora miren lo que pasa al versículo 3. Dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, que sería más o menos las 9 de la mañana, seguramente. Entonces dice, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Entonces fue a la plaza, 9 de la noche, y dice el texto, y les dijo, versículo 4, id también vosotros a mi viña, trabajad. Pero no hablaron, no quedaron como en un acuerdo de cuánto les iba a pagar. Miren lo que dice el dueño de la viña, dice, y os daré lo que sea justo. Aparentemente estos obreros segundos de las 9 de la mañana más o menos no dijeron, pero ¿cuánto nos vas a pagar? No, sino que posiblemente, gustosamente, o sea, alegremente dijeron, está bien, está bien. Entonces se subieron seguramente, no sé, o los mandó, se fueron corriendo para la viña, porque no había camionetas en esa época. Yo me imagino ahorita con camionetas, como generalmente se va a buscar el trabajo, o van a buscar obreros, ¿no? En los lugares, en la ciudad donde están los obreros esperando para que los contratasen. Bueno, en esta época no había camionetas, pero tal vez no sé si no era muy lejos seguramente la viña, los indicó que vayan. Fueron. Dice el versículo 5, salió otra vez el dueño de la casa cerca de las horas sexta, que serían las 12, en este caso, del mediodía para nosotros, y novena. La hora novena sería como las 3 más o menos de la tarde. Entonces, otra vez salió a la hora sexta, a la mitad de la hora de trabajo, y a la hora novena, y a las 3 de la tarde. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿A comprar un helado? No, dice, salió e hizo lo mismo. Con otros obreros que seguramente habían encontrado y les dijo, vayan, ¿por qué no están trabajando? Vayan a mi viña y les daré lo que sea justo. Pero lo más interesante es lo que pasa al versículo 6. Dice, y saliendo cerca de la hora 11. Es decir, si el horario de trabajo era hasta las 6 de la tarde, la hora 11 sería más o menos a las 5 de la tarde. ¿Quién va o qué dueño va a contratar a un obrero para que solamente trabaje una hora? Para que solamente trabaje una hora. Entonces aquí podemos ver la bondad de este dueño de trabajo, que no quería ver a nadie desocupado. Por eso dice el texto, versículo 6, saliendo cerca de la hora 11, 5 de la tarde, faltaba una hora para que acabe la hora de trabajo, la jornada laboral, halló a otros, dice que estaban desocupados. Estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y les dijo, o mejor dicho, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Versículo 7, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Nadie nos ha contratado y siguen esperando ahí a las 5 de la tarde. Es increíble. Y el versículo 7 en adelante dice, y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Es decir, van a recibir lo que yo les voy a dar, lo que sea justo. Entonces los obreros tampoco discutieron, tampoco empezaron a regatear el precio, no. Seguramente muy gustosamente fueron a la viña a trabajar. Ahora, lo que impacta es lo siguiente, dice versículo 8, a partir de este versículo viene el meollo del problema. Miren lo que pasa, versículo 8, dice, cuando llegó la noche, es decir, más o menos ya a las 6, seguramente 6, estaban descansando, cambiando los obreros, porque ya había terminado su jornada laboral, dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, ya no era él, sino le dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Págales el jornal, porque se acostumbraba a pagar en el día.
Comenzando, pero esta es la diferencia. Dice el dueño que mandó a su obrero a que pagaran comenzando desde los postreros hasta los primeros. Es decir, paga primero a los que trabajaron al último, a los que vinieron al último. Entonces seguramente el mayordomo hizo caso e hizo eso. Versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, es decir, 5 de la tarde, porque eso es lo que había mandado el dueño, recibieron, el dueño le dijo, van a recibir lo que es justo. Mira, dice, recibieron cada uno un denario por trabajar 1 hora. Generalmente se pagaba un denario por trabajar 12 horas, una jornada laboral. Pero el dueño dijo, no, págale un denario. Les pagó un denario por 1 hora de trabajo. Ahora, eso, hasta ahí estaba todo bien. De hecho, parecía que era un día especial, ¿no? Un día especial, porque wow, o sea, los que trabajaron 1 hora recibieron un denario y por 1 hora de trabajo. Lo que se pagaba por 12 horas, ellos recibieron el pago por 12 horas, pero por 1 hora de trabajo nada más. Entonces, los demás trabajadores, como dice el versículo 10, seguramente empezaron a ver eso y empezaron a ilusionarse. Miren lo que dice el versículo 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Es decir, seguramente ellos dijeron, wow, si les está dando un denario por 1 hora de trabajo, a nosotros nos va a dar más. Entonces seguramente hasta ese momento los demás obreros se alegraron un poco. Se alegraron un poco porque pensaron de que iban a recibir más de lo que habían quedado. Pero, y este es el problema, pero también, dice ellos, versículo 10, recibieron cada uno un denario. Me imagino la cara de los obreros que recibieron un denario. Dijeron, pero ¿por qué? Si los que trabajaron 1 hora recibieron un denario, nosotros los que trabajamos 12 horas, nos paga un denario. Y cuando uno piensa que está recibiendo una injusticia, obviamente empezará a murmurar, porque es ilógico que por 1 hora de trabajo el dueño le pague un denario y por las 12 horas de trabajo que uno haya trabajado también les pague un denario. Ahora miren lo que dice el versículo, miren cómo pensó la gente, estos primeros obreros. Miren lo que dijo, lo que pensaron y lo que murmuraron, versículo 11. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. La palabra murmurar es como que estaban como que enojados, pero obviamente seguramente no querían expresarlo de manera pública, pero sí, adentro, murmurando, enojados. Pero ¿cómo es posible? Como que la cara, indignados. De repente, versículo 12, diciendo, miren lo que pensaban. Estos postreros, es decir, aquellos que trabajaron 1 hora, han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros. O sea, los primeros obreros, los que trabajaron todas las 12 horas, se creían tanto que dijeron, los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿No les hace acordar? A mí me hace acordar mucho en la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor. ¿Se acuerdan del hermano mayor? Cuando dijo el hijo pródigo, el padre hizo una fiesta, de repente el hermano mayor se da cuenta que estaban haciendo una fiesta y uno de los siervos va y le avisa al hermano mayor y el hermano mayor dice, pero ¿por qué está haciendo con mi hermano que fue a malgastar todo el dinero? Y yo que trabajo, le dijo a su papá, ¿no? Yo que trabajo, que nunca me he ido, ni un corderito, o no me has dado absolutamente nada a mí que te soy fiel. Y hasta mi hermano menor, que acaba de venir y malgastar todo lo que tú le has dado, toda su herencia, le haces una fiesta. Entonces, miren la similitud que hay entre el hermano mayor y también estos primeros obreros. ¿Por qué? Porque estaban trabajando no por el placer de trabajar, o no por gratitud, o no por estar diciendo, wow, estamos tal vez trabajando en la viña de un hombre bueno, de un hombre
importante. No, ellos estaban trabajando por el dinero. Y cuando una persona trabaja solamente por el dinero, obviamente va a hacer lo que tiene que hacer, pero sin compromiso, sin amor, sin cariño en muchos de los casos, simplemente por recibir, nada más. Y estos hombres estaban pensando de esa manera. Por eso dice, hemos soportado la carga, el calor del día y nos pagas esto. Parece injusto, pero no es injusto. Miren lo que dice el versículo 13. Él, es decir, el dueño de la casa, respondiendo, dijo a uno de ellos. Miren cómo le respondió. Le dije, amigo, les dice, amigo, no te hago agravio, es decir, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Por qué? ¿Acaso no conveniste conmigo en un denario? ¿Acaso no habían quedado ellos al principio en un denario? El dueño de la casa no les dijo, el dueño de la viña no les dijo, bueno, vamos, eso es como que modificable, vamos a ver si se portan bien, puede que les aumente o no. No, les dijo, trabajen lo que tienen que trabajar y quedaron en un denario. Lo que generalmente se paga a todos los obreros, se pagaba por lo menos en esa época, era algo aceptable y era algo justo. Entonces el dueño de la casa con mucha razón le dice, ¿de qué se quejan? Si les estoy dando lo que hemos quedado, es decir, un denario, nada más. Versículo 14. Toma, le dice el dueño de la viña, le dice, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar este postrero, es decir, a los últimos, como a ti. Quiero. ¿Por qué? Versículo 15 y 16. Eso es lo impresionante. Dice versículo 15, ¿acaso, en otras palabras, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Claro, o sea, no me es permitido, en otras palabras está diciendo, hacer lo que quiero con lo que es mío. Y no solamente eso, y algo revelador, dice después, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Dos cosas importantes. Primero, le dice, ¿acaso no tengo el derecho yo de hacer lo que yo quiero con lo que es mío, con lo que me pertenece? Claro, la viña era del dueño, el dinero era del dueño y él podía hacer lo que quería con su dinero, con su viña, y no habían hecho absolutamente ningún agravio a los primeros obreros que han trabajado 12 horas porque es lo que quedaron, era justo. Es más, yo creo que debería haberle agradecido porque les dio trabajo. Y dice algo después más importante, le dice, o tienes tu envidia de que yo soy tan bueno, porque en realidad era un acto de bondad, que el dueño de la viña esté dando un denario a aquellos que han trabajado una hora. Entonces, miren cómo se revela el corazón de uno en medio de una aparente injusticia. ¿Por qué pasaba eso? Porque estos primeros obreros se creían que, wow, nosotros lo merecemos incluso más que ellos. Lo estás comparando a nosotros. Y eso es algo que muchas veces se ve en nuestras propias vidas también. ¿Por qué el otro recibe más que yo? Si yo he hecho más, si yo merezco más, si yo me esfuerzo más y la otra persona recibe más que yo. ¿Por qué? Como que hubiera una injusticia en ese acto o en ese episodio, lo que nosotros veamos o sintamos que se está haciendo con nosotros, no de la misma manera como nosotros queremos. Versículo 16, Jesús explica más o menos y da al finalizar la parábola y dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Qué interesante parábola, pero sobre todo qué revelador, porque esta parábola a cada uno de nosotros nos va a mostrar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y cómo es que a veces nosotros en muchas situaciones hemos pensado que merecemos lo que tenemos y lo que no tenemos es porque el Señor es injusto y porque no nos está dando, si yo estoy orando, si yo estoy trabajando, si yo me porto bien, porque el Señor no me bendice y a otros les bendice cuando las otras personas se portan peor que yo y aún así reciben lo que yo quiero recibir. Bueno, hay dos cosas que es importante. Yo quiero resumir prácticamente en 2 puntos toda esta parábola. Se puede aprender un montón de cosas, pero yo quisiera que podamos quedarnos con 2 cosas. En primer lugar,
que tenemos que reconocer, queridos hermanos, cada día, que Dios es el dueño, no solamente de una viña en este mundo, sino de todo el mundo. Él es el dueño de todo el mundo y de todo lo que está en el mundo, incluyéndonos nosotros. Nosotros somos creación, somos criaturas de nuestro Creador, de nuestro Dios, de manera que el dueño es Dios. Y no solamente es el dueño de todo, sino que puede hacer lo que quiera con lo que es suyo, porque es de Él, le pertenece a Él, Él lo creó, y de manera que nadie puede decirle lo que tiene que hacer con lo que es de Él, con lo que le pertenece. Nosotros somos criaturas, nosotros somos creación de Él. Y a veces se nos sube un poquito el humo porque decimos, Señor, mira, si yo fuera tú, yo no haría esto. Si yo fuera tú, yo haría esto, otro, cambiaría esto, o no hubiera permitido lo que tú has permitido, Señor. Como que queriéndonos creer que somos un poquito más sabios, como que creyendo, como haciendo o pensando de que nosotros somos un poquito más justos, que somos más buenos que Dios, Señor. ¿Cómo vas a permitir esa injusticia? ¿Cómo vas a permitir que la gente sufra? Si yo fuera tú, yo no permitiría eso. A veces nos queremos subir al trono de Dios. Somos como pequeñas hormiguitas que queremos gobernar un mundo entero, pensando que podemos siquiera igualar a nuestro Señor, a nuestro Creador. De manera que es el dueño. Nos guste o no nos guste, tenemos dos opciones. O, en primer lugar, o nos rebelamos y nos enojamos y decimos, yo no permito eso. Yo no voy a permitir que tú me gobiernes. Decirle al Creador, podemos tener esa opción, decir, no. Yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a hacer lo que a mí se me antoje, yo no me voy a dejar gobernar por ti, yo me voy a gobernar yo mismo. Ir peleando con Dios. Hay mucha gente que ha decidido hacer eso y dice, yo no quiero saber nada de Dios y vive su vida conforme a sus reglas, conforme a lo que piensa y está en muchas veces públicamente se declara enemigo de Dios. Mucha gente, muchas personas. Hay esa opción. Pero también hay otra opción de cómo deberíamos reaccionar, y espero que sea la nuestra, es decir, ok, Señor, yo creo y entiendo de que tú eres el dueño, no solamente de lo que hay en este mundo, sino también de mí. Tú eres mi dueño, tú me has creado, tú me has visto, me has formado en el vientre de mi madre. Tú eres quien cuida, me ha guardado, me ha dado una familia, me has guardado en los diferentes problemas que he pasado. Tú eres mi dueño. Yo no voy a pelear contra ti porque es un suicidio querer pelear contra el Todopoderoso. Aparte, ¿con qué cara voy a pelear por ti? Yo soy una criatura, yo soy polvo, tú eres Dios. Yo soy la vasija de barro, tú eres el alfarero. No hay comparación alguna. Y nos humillamos ante el Señor. Entonces decimos, Señor, tú eres el dueño. Yo no voy a cuestionarte de lo que tú hagas en este mundo, de lo que tú hagas conmigo siquiera, de lo que tú permitas o no permitas. Yo no voy a cuestionarte, porque tú eres Dios, tú eres más sabio que yo. Yo soy un humano que no voy a vivir ni 50, 60, 70 años. Así que, Señor, ayúdame a ser humilde, ayúdame a reconocer de que tú eres el dueño de todo y te es permitido hacer lo que tú quieras con lo que es tuyo. Número 2. Entonces, en primer lugar, tenemos que aprender a poder ver y entender de que Dios es el dueño. Él es soberano, Él puede hacer lo que quiera con lo que es suyo. Él es el que hace salir el sol para todos. Él es el que hace llover, Él es el que alimenta a los animalitos del campo. En el libro de los Salmos es precioso porque de ahí de alguna manera muestra cómo Dios es quien cuida, sustenta su creación. Nosotros no tenemos esa responsabilidad, pero Dios es quien cuida a las aves del cielo, los animales silvestres del campo. Dios las alimenta. Dios es quien cuida todo. Dios regula todo. Absolutamente todo. Él no solamente creó el mundo y lo que hay en el mundo, el universo, sino que lo sustenta cada día. Eso en primer lugar.
Número 2, para terminar. Hermanos, el hecho de que otros reciban más que nosotros, porque puede ser el caso, no es una injusticia. Que otros reciban más que nosotros, eso no es una injusticia, sino es porque Dios es bueno. Dios es bueno, no es injusto. Si mi compañero, si mi amigo recibe más que yo, eso no es una injusticia. Es porque Dios es bueno. Y miren, porque es bueno. Y es bueno sobre todo con nosotros, que conocemos al Señor. ¿Saben por qué es bueno con nosotros? Obviamente también es bueno con esa persona que recibe más, porque todo lo que reciben las demás personas viene de Dios. Dios permite eso. Pero aparte de ser bueno con esa persona por lo que Dios le da, es más bueno con nosotros, sobre todo con nosotros, porque nos permite a cada uno de nosotros apreciar, nos permite admirar, nos permite también alabar su bondad, su paciencia y su amor para con esas personas. A veces, esas personas que reciben cosas de parte del Señor no se dan cuenta que viene del Señor. No se dan cuenta que el Señor les permite que tengan esas cosas, posesiones, bienes, poder, influencia, no sé, todo lo que tienen. Viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y a veces esas mismas personas no reconocen, no saben que viene de Dios. De manera que no dicen, Señor, gracias. Generalmente la mayoría de las personas no saben que el poder que tienen, que la influencia que tienen, que las riquezas que tienen, que todo lo que tienen y que otros no tenemos, viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Pero no solamente es bueno con ellos en ese sentido, sino también es bueno con nosotros porque al nosotros darnos cuenta que todas esas cosas vienen de Dios, podemos ver cuán bueno es Dios con la gente que ni siquiera merece esas cosas. Y cuán paciente es Dios, miren, cuán paciente es Dios, que les da, permite que otras personas tengan riqueza e influencias, y cuán paciente es Dios, que no los aplasta, no nos aplasta como debería, como tendría que hacer, porque si Dios fuera justo, nos tendría que aplastar a todos, porque todos somos pecadores. Pero miren la paciencia de Dios. Que a veces Dios permite que otras personas tengan lo que nosotros no tenemos, sean bienes materiales, sean cualquier otra cosa. La paciencia de Dios, cómo Dios todavía permite. El libro de Salmos, capítulo, no acuerdo si es el 75 o es el 73, habla acerca del salmista que dice, Señor, yo mira, me estoy cada día esforzando para tener mis manos limpias en inocencia. Mira los ricos cómo prosperan, cómo engordan, cómo sus ojos están tan grandes de tanto comer banquetes todos los días. Y yo, Señor, dice el salmista, hasta que entrando en el santuario entendí el fin de ellos. El fin de ellos. Dios permite muchas veces, hermanos, que muchas personas tengan lo que nosotros no tenemos, pero no es porque ellos se merecen eso, es porque Dios es bueno. Dios es paciente. Y al nosotros ver eso podemos decir, wow, cuán bueno es Dios con esas personas. Que no lo merecen, pero Dios es bueno. Y esto nos va a ayudar porque nos va a mostrar a cada uno de nosotros o nos va a hacer entender de que cualquier cosa que otras personas reciban, vamos a saber que no es porque ellos se merecen. Y otros pueden decir, pero si se han esforzado, se han matado, no sé si estudiando, no sé, se han matado estudiando, se han matado trabajando, pero ¿quién les dio la fuerza para trabajar? ¿Quién les dio la inteligencia para estudiar? Dios. Si Dios no les hubiera dado fuerza ni inteligencia, tal vez no estarían con lo que tienen ahora. Incluso el ambiente, las circunstancias. ¿Quién permitió eso? ¿Quién orquestó? Que todo viene de Dios. Entonces Dios, porque es bueno, a veces les da a otras personas lo que nosotros no tenemos. Pero ojo, porque podemos decir, Señor, tú eres bueno con otros, menos conmigo. ¿Por qué? Porque a mí no me das lo que a otros le das. Y yo muchas veces me he hecho esa pregunta, tal vez internamente en el corazón. Pero después de leer esta parábola, es como si Dios me dijera a mí, a ver, ¿tú crees que yo soy malo contigo? A ver, ¿qué has hecho?
como si a mí me dijera, era como una conversación, una imaginación, como si Dios me dijera a mí, ¿qué has hecho para tú tener el derecho y ganarte el aire de esta mañana, gratis? ¿Qué has hecho? ¿Cuánto has pagado para respirar el aire gratis de esta mañana? Nada. No he hecho nada. ¿Qué has hecho para disfrutar del sol gratis? Mi sol. Es como si Dios dijera, es mi sol, es mi aire. ¿Y qué has hecho tú? ¿Cuánto habías pagado para que disfrutes gratis el aire, el sol? Para que tu corazón esté bombeando. ¿Qué has hecho? ¿Cuánto has pagado? Nada. Entonces dices que no soy bueno contigo. ¿Dices que no soy bueno contigo? Hermanos, a veces no nos damos cuenta de que Dios es demasiado bueno y paciente con nosotros. Que miramos más las otras cosas, a veces materiales, superficiales, que Dios permite, porque también Él permite y Él es bueno cuando les da a otras personas. Pero a veces nosotros nos enfocamos más en esas cosas que en lo que Dios nos da a nosotros. Y cuando nos damos cuenta de verdad, nosotros estamos recibiendo cosas que no merecemos. Y a veces pensamos que Dios es malo, porque si fuera Dios malo, no tendríamos aire, no tendríamos el sol. Es por gracia, es por gratitud, es por la paciencia de Dios que estamos recibiendo todo eso. Pero hay más. Porque Dios no solamente fue bueno con nosotros. Si bueno es que otras personas tengan cosas materiales, poder, influencia, etcétera, etcétera, si Dios es bueno al darles esas cosas, entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando Dios no solamente da a ciertas personas, o a algunas, o a millones tal vez de personas, riquezas materiales? No. Dios, ¿cómo se le llama cuando Dios no solamente da bienes materiales, sino Dios le da su Hijo, su único Hijo, como regalo a esas personas? Y en este caso a nosotros. Si nosotros decimos que Dios es bueno, si nosotros decimos que Dios es bueno, cuando Dios bendice o Dios da cosas buenas y materiales o cualquier otra cosa a las otras personas, entonces, ¿cómo se llama cuando Dios nos da a su Hijo a nosotros? No solamente es bueno, no hay palabras. No hay palabras, porque esas cosas materiales que la gente de afuera o del mundo, Dios permite que tengan, va a pasar. Este mundo va a acabar. Esas personas van a dejar de disfrutar, van a dejar de comer, van a dejar de tener el poder en algún momento. Van a dejar esos bienes y materiales en algún momento, lo van a dejar. Pero miren lo que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, que hemos podido escuchar de su evangelio, conocer a Cristo y saber que Él murió por nosotros. Dios no nos dio alguna cosa perecedera, Dios nos dio lo mejor, su Hijo. Y su Hijo es eterno. Nos dio vida, y no una vida temporal, una vida eterna, que es lo más impresionante, lo más impresionante. Así que yo creo, hermanos, que deberíamos de agradecer al Señor. De verdad, agradezcamos al Señor por lo que Él hizo, hace y nos da a nosotros. Y eso nos va a ayudar a no estar comparándonos con las demás personas, sino a poder decir, Señor, gracias por lo que me has dado a mí. Gracias. No lo merezco, pero gracias. Gracias por el aire que respiro, gracias por el sol que cada día puedo disfrutar, gracias por poder caminar, por la salud incluso, pero sobre todo gracias por darme lo mejor a Cristo. Porque si tenemos a Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo, no hay razón para envidiar a nadie, ni al más poderoso, ni al más rico, que se queden con su riqueza, que se queden con su poder. Va a perecer. Pero nosotros, hermanos, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Así que seamos agradecidos con el Señor. Dios los bendiga. El día de mañana seguiremos con este capítulo 20 interesante de Mateo. Bendiciones.